¿Qué es la que hay? Gente que no tiene ni para ir a la esquina. Hoy, retomando este espectacular programa, feliz de que estamos un año más. Feliz año, por cierto. Feliz año, por cierto, es verdad. Y bueno, como siempre les habla Ricardo Garrido y me acompaña Steven García. Y les recordamos seguirnos en todas las plataformas de podcast que estamos presentes, como Spotify, Evox, Apple Podcast, Google Podcast, Prime Music, todas las de podcast que se te ocurran. En efecto. Y bueno, sin más preámbulos, ¿cómo estás? Bien. ¿Pasaste bien el año? ¿Todo sí, no ha pasado tanto tiempo desde que grabamos el capítulo anterior, no. Pero han pasado cosas, el fin de año precisamente. Sí. Y bueno, creo que venimos con las pilas recargadas. Sí, totalmente. Con las pilas recargadas, nuevos proyectos, porque como les habíamos comentado, ya somos una empresa de marketing creativo, consolidada, entonces bueno, contrátennos. Antes de que empecemos con el tema, como siempre he dicho en estos últimos capítulos, que recuerden que esto es un podcast en el que hablamos de comunicación visual. Es una especie de anecdotario en el que hablamos sobre nuestra experiencia o nuestro punto de vista sobre los temas. Exacto. De la comunicación visual como sí. Sí, y que hemos expandido bastante los temas, ¿no? Uh-huh. Que al principio nos quedamos cortos y después nos abrumó el tema de la comunicación visual, pero bueno, ya hablaremos de eso después. Sí. Primero que nada, noticias, y después presentamos el capítulo. Vale. Primera noticia. A ver, sí. Una que... No para hablar sobre el tema como tal, pero me llamó la atención de que cómo impactó el tema de Shakira y Visa en las marcas, ¿no? Sí. Entonces, realmente Casio, Rolex, Ferrari y Twingo tuvieron muchísimo engagement. Esos días las menciones les subieron muchísimo, pero hay unas menciones aquí que quiero comentar. Bueno, Ferrari subió el doble, o sea... Normalmente tiene que ser 400,000 menciones, 800,000. Ok. Eso también depende del país, es como un cálculo grosso modo, ¿no? Como quien dice. Pero Twingo, de 0 menciones, pasó 1 millón. Claro. Entonces me quedé así como, coño, está interesantes esas estadísticas, ¿no? Hay una cosa, aquí también como que queda o sale a la luz lo de el verdadero influencer, ¿no? Total. Que es totalmente distinto como alguien, sin que sea una colaboración pagada ni nada, solo por mencionarla en la canción, la forma en que lo hace, claro, hizo que todas esas marcas, o sea, cuántos chistes, cuántos memes, cuántas vainas no salieron al respecto, ¿no? Correcto. Y eso, evidentemente, a estas marcas les beneficia muchísimo. Y eso es realmente tener influencia en algo. Correcto, ¿no? Y sobre todo a Renault y a Casio, que fueron los que más. Ajá. O sea, Rolex no tanto porque, bueno... Claro, lo que pasa también es la posición en la que los ponen en la canción. Exacto. Que evidentemente es más cómico, más... Se puede aprovechar más para el chiste, para la vaina, siendo Twingo y siendo Casio. Total. Que la mención, a pesar de no ser en pro a ellos, no les fue mal. Entonces, por ahí se viene el dicho de que no importa lo que hablen de ti, mientras hablen, ¿no? Claro. Que se dice mucho en marketing. Pero es interesante. Sí. Y no solo esa canción no solo afectó a esas marcas, que bueno, es lo que nosotros hablamos aquí, y un poquito de off topic, es que también hizo que Spotify visibilizara todas las canciones hechas por mujeres. Fíjate. Y aunque tú no lo creas, es como que subieron a partir de esa canción. Spotify dijo, bueno, estas canciones se parecen porque las canta una mujer, ¿no? Y está dentro de la música urbana y las hace Bizarrap y las hace no sé quién y tal. Marico, vale. Todas las canciones de Jeva que salieron a mediados del año pasado se pegaron después de la de Shakira. Fíjate. Pero es una locura y es por eso, ahí vuelvo y repito, ahí se nota lo que es un verdadero influencer. Sí, totalmente. ¿Quién en verdad mueve masas? Ajá. Vale.
Nos guste o no, porque a mí no es que yo sea muy fanático de ella, pero está de pinga, ¿no? No, claro, no. Es más objetiva la Exacto. apreciación. Eso. Segunda noticia. Bueno, resulta ser que una joven en Londres Ujú. se suicidó por 2017 más o menos. Denuncia Ok. a Instagram y Pinterest por ser precursores de dicho Suicidio. acto, ¿no? Ok. Sí. Lo que pasa es que no sé si en YouTube se puede mencionar la palabra, no estoy sé, seguro, tampoco, pero X. Tampoco. Pero bueno, el punto es que descubrieron que el algoritmo llevaba 6 meses dándole puras imágenes alusivas al suicidio Coño. y imágenes depresivas de autoflagelación y todas esas cosas, por lo que hallaron a las redes sociales culpables. O sea, ahorita salió como la sentencia y eso. Ok, Y pero eso, o sea, cuando dice hallaron culpables, ¿ya es en juicio? Ya, o, sí, ya. ok. Ya el juez dictaminó, un juez forense, dijo, mira, en efecto, o sea, no hay caída. Esto tiene que ver porque influenció la matriz de pensamiento de la persona. Claro, lo que hablamos en algún momento. Correcto. Sobre que si tú consumes algo, si tú piensas de alguna manera, las redes sociales te crean como esa Refuerzan burbuja eso. y te... Correcto. Tiene un nombre que lo dijimos aquel día, ahorita no me acuerdo. Sí, está en el episodio de TikTok. Ajá. Lo hablamos en el Precisamente. episodio de TikTok. Me parece brutal Sí. que eso salga, o sea, que ya exista un antecedente a partir de esto, porque hace que las redes sociales tengan que replantearse un poco sus algoritmos, ¿no? Sí. Aunque yo he visto que en algunos casos, no siempre, te ponen la advertencia de, mira, si te sientes mal, si está pasando, acude a profesionales, cuéntale a un amigo y no sé qué. Hay redes que lo hacen de manera automática. Exacto. Cuando tú metes o cuando tú pones algunas búsquedas específicas, ¿no? A mí me ha pasado directamente que yo de repente estoy viendo un video de algo así y me sale abajo como la misma advertencia que te sale cuando buscas algo sobre COVID, ¿no? Ok. ¿Te acuerdas que estos últimos años, o sea, o más cerca de la pandemia, hubo como mucha desinformación en cuanto al COVID y toda la cosa? Que cada vez que tú te metías a un video o a un post que decía algo sobre, abajo te salía una advertencia. Exacto. Si quieres saber más, si quieres estar bien informado, no sé qué, entra aquí. Un poco así también pasa con... Sí. Pero esa advertencia para mí no es suficiente. No, realmente no. O sea, porque yo nunca le he dado clic a esa advertencia. la advertencia detrás de las cajetillas de cigarro. Esto mata. Y Exacto. bueno, ok. Exacto. Y eso que ¿sabes? han buscado la forma de hacerlo lo más explícito, lo más tal y... Total. Me parece una noticia interesante, me parece que, Sí. o sea, evidentemente no es una buena noticia, pero es interesante que se creen estos antecedentes o precedentes, Sí, porque a partir de aquí se pueden empezar a legislar cosas que de alguna Exacto. u otra forma Sí, porque- regulen la forma tan agresiva de los algoritmos. correcto. Creo que es algo, o sea, yo intento entrenar al algoritmo para que me muestre cosas que a mí me gustan, pero entiendo que hay gente que no tiene ese control, ¿sabes? No, y que de repente también como nosotros somos una generación de transición, Ajá. de que podíamos decir, bueno, vamos a ver en la parrilla de televisión que van a pasar, lo voy a programar, voy a verlo, Claro. voy a buscarlo, o fuimos creo que la última generación también que tuvo contacto con una biblioteca, no sé. Sí. O sea, una biblioteca tradicional, me refiero, Ujú. libros y cosas así. Creo que tenemos dominio en ese tema de escoger, de poder hacer ciertas cosas. También yo crecí, no sé cómo será esto en otras familias, pero yo crecí en el que a mí me decían, mira, lo que está en la televisión no es real. Correcto. A mí me lo Tal decían, mira, tranquilo, eso no es real. Como que no te creas todo lo que hay en la televisión. Y creo que eso también yo lo traspolo a no te creas todo lo que hay en internet. Preciso. Entonces es distinto nacer en esa generación o bajo esa educación a una generación que nació ya educada bajo un algoritmo, ¿no? Claro. Entonces, y un algoritmo que no sabíamos qué tan dañino podía ser. Vuelvo al tema del tabaco. El tabaco al principio, genial, brutal, bonito. Sí, 10 sí. años después,
mira, coño, no es tan genial, bueno, brutal. Claro, Vale, lo que pasa necesita ciertas cosas. con los vapers también. Que todo Exacto. el mundo ahorita, el boom, pero ya están Sí, empezando que a es salir muy cosas. sano, ¿qué tal? Están empezando a salir cosas que dicen, epa, no es nicotina, no es tal, pero es Mictolin. es otra cosa. Exacto. Está realmente interesante esta noticia. Bueno. Sobre todo por lo de los precedentes, ¿no? Sí, claro, triste la noticia, pero exacto, siempre un precedente de que, mira, no todo está bien con los algoritmos y la manera en que están haciendo las cosas. Bueno, es como la noticia que mencionamos la vez pasada o que hablamos fuera de cámara, que era sobre la persona que demandó la película a la productora de películas porque Sí. no aparecía tal. Porque no parecía una actriz que salía en los trailers. Ajá, eso genera un precedente interesante para el resto de cosas, Sí, ¿no? por Entonces, publicidad engañosa y tal. Ajá. Igual. Pero total, tal cual. Bueno, ya, vamos al perfecto. tema entonces. Vamos al tema. El tema de hoy es nómadas digitales. Nómadas digitales. Es como un término nuevo, entre comillas, Sí, que se popularizó como muchas cosas más a raíz de la pandemia, porque está conectado con muchas cosas. Si quieres podemos ahondar en qué es un nómada digital. vale. Chévere. Entonces, te voy a dar lo que yo tengo y lo contrastamos con lo que tú trajiste. Exacto. ¿No? Fuego. Los nómadas digitales es como, imagínate, un grupo de personas que tienen la posibilidad por su trabajo de viajar sin tener que cambiar de trabajo. Exacto. Que pueden viajar, que pueden estar en... Que pueda hacer su trabajo desde cualquier parte del mundo, básicamente, mundo. gracias al internet. Exacto. O sea, cualquier lugar donde haya conexión es una oficina, como quien dice, ¿no? Exacto, sí. Esa es la teoría. Es el home office mundial. Ajá. Exacto. Esa es parte de la teoría, ¿no? Entonces también es como que algo que te hace nómada digital o no es que también tienes la mínima cantidad de pertenencias que te permiten estar en cualquier parte del mundo sin tener, como quien dice, una Sí, base, ¿no? Exacto. Sin tener que consolidarte en un sitio específico, Ajá. a juro. Esta es la teoría, ¿no? Y evidentemente está muy conectado con la gente que trabaja remoto, con la gente que trabaja freelance. Correcto. Yo no traje una definición tan específica, Ok, pero sí como unas comparaciones, ¿no? Ok. Que ellos ven el mundo como su oficina, es como parte de la revolución digital. sí. Ellos lo toman así y lo tomé como el hippie artesano profesional. Como un mochilero. Correcto. Es un exacto. mochilero, pero en lugar de ir con pulseras va con una computadora. Sí, correcto. No tan así porque conseguí cosas interesantes. Claro, pero es como el paralelismo más cercano. Es el paralelismo más cercano y tan cercano que ya vamos a entrar en eso, que muchos... Vi el caso de uno que en verdad hace pulseras Ok, como trabajo extra. O sea, tiene su trabajo, computador y tal, pero también hace sus pulseras y sus cosas para vender. Entonces se rebusca en los países donde está, ¿sabes? es que bueno, Pero nómada, es así. el nómada, su definición tradicional es que se mueve, o sea, está siempre de un Exacto. lugar a otro y tal, y que no tiene como dices tú, una base, Sí, una consolidación en algún sitio específico, ¿no? exacto. Los Correcto. mochileros son nómadas. Sí, sí. Pero ¿por qué les llaman nómadas digitales? Porque bueno, entonces hay también otra cantidad de características que los hacen, ¿no? Y es que de repente, como tienen un trabajo, un trabajo fijo y tal, también tienen que pagar impuestos. Hay claro. un montón de cosas que giran como en torno a esa figura, Exacto. que hace que sea una figura distinta a un mochilero, Vale. ¿no? Exacto. Entonces, bueno, también una de las cosas que pasa con los nómadas digitales, que no pasa con un mochilero como tal, es que hay muchos países que están generando leyes, visas y Exacto. cosas. Bueno, aquí traje anotado algunos países. Ok. Para decirlo. Para facilitar, en cierto modo, que tú puedas
con tu trabajo, justificando que generas una cantidad de dinero al mes, bueno, ven acá, puedes estar Exacto. aquí, el impuesto es distinto, es como hay ciertas facilidades. Si tú justificas que estás ganando, por ejemplo, 3.000. Exacto, que no vas a hacer una carga para el Estado. Exacto. Eso ¿no? básicamente. Entonces, esos distintos estados han generado mecanismos para que eso se haga más fácil y hace que la gente se mueva. Sí, total. A mí se me hace muy interesante. O sea, hay varios países, más que todo en Europa y Asia. Uh-huh. Latinoamérica también tiene lo suyo. Sí. Pero está chévere. O sea, no siento que sea un estilo de vida para mí. Claro. Algún momento quizás podría probarlo a ver qué tal. Una visa de nómada digital simplemente por ir a un país, vacilar y tal, trabajar, Claro. devolverse. No estaría mal. Pero eso de sin asentarse, ¿hasta qué punto es sostenible, no? Sí, bueno, también depende de cómo lo vea uno. Uno tal vez dice, bueno, de cierta edad a cierta edad es viable. Correcto. ¿No? Ya después, coño, puede que no. Pero Exacto. eso es como dices tú, es personal. Uh-huh. De las cosas que yo veo que son positivas, es como cuando hablábamos sobre el trabajo freelance y el trabajo de oficina, ¿no? Las cosas positivas que tiene ser nómada digital, muchas están conectadas con trabajo remoto y ser freelance. Exacto. Y es el horario, es cómo gestionas tú tu tiempo y todas estas cosas, ¿no? Correcto. Pero también, y bueno, y evidentemente cuando te dicen trabajar viajando por el mundo y no sé qué, tú dices, oh, wow, me llama la atención. Que realmente no es como lo vende. Exacto, ¿no? sí. Entonces no sé si quieres que pasemos como al lado oscuro de... Sí, lo estaba de los pensando. nómadas digitales, porque también hay un lado oscuro importante, ¿no? Sí, correcto. Entonces, ¿qué tienes por allí que hable de eso? Una de las cosas que investigué y se me hizo súper lógicas, Uh-huh. o sea, si uno aquí, por ejemplo, estando en tu país, a veces los clientes fallan, hay ciertas cosas que no cuajan, como quien Uh-huh. dice, eso te pasa afuera y te jodes. Sí. O sea, literal. Sí. Segundo, tienes que tener un currículum profesional muy, muy arrecho. Y no digo que, ay, sí, sea imposible, es posible. Claro. Pero tienes que tener ciertos requisitos para poder lograrlo y cierta madera para eso, ¿no? Una estabilidad... laboral. Sí, o sea, como tener una cartera de clientes, si eres freelance, tan sólida. Claro. Que te permita estar tranquilo, porque, o sea, puedes caer en estos huecos de cómo resuelvo yo. Estoy en un país que no es el mío. En un idioma que de repente no es el tuyo también. Ajá. Entonces, y ahí, o sea, es jodido. Exacto, eso jodido. puede ser una situación muy complicada. Lo otro que vi fue... Ya, se me fue. Ok. Ahorita te voy a contar sobre algo que está pasando en México y en otros países. Vale, perfecto. Como México y Costa Rica, que es esto que llaman gentrificación. Vale. ¿no? Y es que evidentemente una persona que trabaja remoto en Estados Unidos cobra o tiene una solidez. Eso era lo que iba. Mejor que el que trabaja en Latinoamérica, en cualquiera de los países. Entonces, ¿qué hace? Yo teniendo mi trabajo en Estados Unidos, me voy a uno de estos países más barato, por supuesto, y termina generando un problema. En México está pasando que hay zonas específicas que se están llenando de gente que dicen o que entran a México con esta visa de nómadas digitales porque el gobierno promueve, y están cambiando las condiciones de vida de ese sitio. Exacto. ¿no? ¿Por qué? Porque los precios de las viviendas suben, los precios de la comida suben. Al haber más población hay demanda y al haber hay más accesibilidad demanda, para pagar. Entonces, obviamente,
el local que está ganando mucho menos Claro. se va a ver afectado porque, bueno, o sea, obviamente los otros los están arropando. Y hay una cantidad de edificios, por ejemplo, que eran edificios de residencia que se empiezan a convertir en Airbnb. Exacto. Porque es más rentable para ellos. Sí. Entonces la gente que vivía allí están teniendo un peo de ajá. ¿Y ahora qué hacemos nosotros? Y eso fue lo que justamente se me había ido, que vi que no sirve o no sirve mucho si de repente no ganas más de 1.500. Hay personas que lo han hecho ganando 800, claro, trabajan que sí, 20 horas a la semana. Claro. Un coño. No ganan mal para Latinoamérica, pero ganarían mal para Alemania, Europa, que son países mucho más caros. Entonces se terminan yendo a Latinoamérica, Asia. Entonces termina sucediendo eso. E incluso muchas de las personas, como decía al principio, tienen habilidades paralelas como la cocina, claro, como coachings, hacer coach de algo, no sé. Incluso muchos que ya tienen tiempo siendo nómadas digitales dan asesorías a los otros que están empezando y ganan dinero por ahí. Que esta es otra de las cosas que está pasando mucho con los nómadas digitales. Como es no voy a decir profesión, pero es como un estilo de vida nuevo. Exacto. También se presta mucho para estafas y cosas, ¿no? Además, que dentro, es que pasa es que hay como muchas cosas juntas. También mucha de esta gente que viven de esta manera están conectadas con el mundo cripto porque se los permite, ¿no? Claro. Y para ellos es más fácil moverse por el mundo, claro, sin tener que declarar una cuenta bancaria, ¿no? Exactamente, que de hecho están muy conectadas estas dos cosas porque para ti también se te hace mucho más fácil tener una cantidad de dinero en Binance, por ejemplo. Si viajas para México, se te hace más fácil tener una cantidad de dinero en Binance que tenerla en efectivo o en una cuenta, ¿sabes? Es como, por eso hay conexión. Y también se presenta mucho esto de que gente que realmente no ha logrado ser nómada digital se establecen en un sitio y dicen y venden la asesoría. Simplemente por ser extranjero. O sea, imagínate, yo me voy a otro país con otro idioma, por ejemplo, y empiezo a vender en ese idioma. Mira, yo vengo de no sé dónde. Tengo y venderte sería súper fácil, pues. Cámara bonita, fotografía en sitios finos, tal. Entonces, vaina, vendes un estilo de vida. Y eso está pasando, no es mentira. Es como si te interesa el mundo de ser nómada digital, también tienes que tener un muy buen ojo para detectar que no te estafen, ¿no? Exacto. Por ejemplo, hay otro caso, un caso bastante no cercano, pero reciente, que se llama Nosara en Costa Rica. Es una zona que empezó a pasar esto. Los estadounidenses vieron que ese espacio era como una especie de paraíso, porque es playa, tiene muy buena conexión, está en un lugar apartado, y empezó a llegar esta gente que son nómadas digitales, que de paso el gobierno costarricense también ha creado leyes y ha creado facilidades. Tiene una visa para esto, y eso generó que en este sitio en específico los precios en menos de un año se duplicaran. Vivienda y comida. Y evidentemente mucha gente que era de Nosara ha tenido que migrar porque no tienen cómo sustentar su claro. Y eso está haciendo un problema real para... Bueno, es que en Venezuela en cierta medida lo podemos ver sin ser nómadas digitales, ¿no? Cuando hay zonas que son mucho más caras, exclusivas, donde los precios suben muchísimos. Claro. Cuando te vas a otras zonas donde los precios son más asentados a la realidad del venezolano como tal, ¿no? Exactamente. Entonces, podemos presenciarlo sin ir muy lejos. Sí, igual también hay como
Otra también otra cosa que forma parte del lado oscuro, y es que muchas de estas leyes o de estos mecanismos que promueven, es que no sé si es la nomadía, que promueven a los nómadas digitales, hacen que también haya un montón de gente que está en negocios turbios que aprovechen como todas estos mecanismos para decir, bueno, es fácil si me meto por una visa de nómada digital. Correcto. Entonces, es como complicado el tema. Evidentemente, no es que no haya gente viviendo de esta manera, no es que no funcione, funciona para mucha gente. Pero no es de color de rosas. Exactamente. Exacto. Hay un montón de cosas que te venden que es aspiracional. Y que no salen en todos lados. Ajá. Exacto, que es muy difícil conseguir como ese lado oscuro de los nómadas digitales. Siento yo que funciona al revés. O sea, siento yo que funciona si eres alemán y te vienes a Sudamérica, o si eres gringo, tal, que al revés. Claro. Pero te lo venden el paquete como que de cualquier país que tú salgas vas a... No, y que muchas veces no todos van a ganar lo mismo, ¿no? Exacto. O sea, lo que estamos estableciendo, o sea, el tema financiero aquí es muy importante para poder movilizarte, para establecerte en cierta medida en cada sitio y todo eso. Entonces, un freelance europeo obviamente no va a ganar lo mismo que un freelance venezolano. Exacto. Al venezolano justamente o al latinoamericano lo buscan por ser mano de obra barata. Sí. Entonces es difícil irte en esas condiciones, por lo menos con un solo cliente, un solo trabajo, lo que sea. Es jodido. Tendrías que tener varios. O sea, como si tú nos estás escuchando y de verdad te llama la atención esto de ser nómada digital, tienes que, lo que decía Ricardo hace rato, tener una solidez económica bastante fuerte, porque si no vas a pasar roncha. Claro. Vas a pasar roncha, y de hecho cuando estaba haciendo la investigación hay un montón de testimonios de gente que no lo logró, ¿no? Y que le vendieron la moto de que esto es lo mejor y no lo logró, ¿no? Sí, sí. Que no todos los sitios hay condiciones para tú trabajar bien. Entonces tienes también que estar preparado, porque vas a vivir en Airbnb, vas a vivir arrimado en sitio, vas a vivir vas a tener que tener localizado muy bien los cafés que son los de buena conexión para poder hacer lo que tú vas a hacer. Exactamente. Los bancos que te permiten hacer transacciones sin tener residencia en ningún país. ¿Sabes? Como que hay un montón de cosas que vas a tener que tener en cuenta. Sí. A lo largo. Otra cosa que pensé fue... Bueno, ya hay tarjetas como para viajeros, ¿no? SIMs, que funcionan en varios países sin importar dónde vayas y tal, pero son bastante costosas y además que creo que no en todos los países funcionan. Entonces, una cosa muy cuidadosa es que vas a tener que tener tu equipo tecnológico casi siempre encima, ¿no? Claro, que es otro problema. Es otro problema. Si tú te fijas, por ejemplo, la gente que hace vlogs, no sé, a la tienda, Luisito y tal, que ellos tienen que viajar con todos sus equipos y vainas, pero ellos tienen su base. Pero esa gente también pasa roncha que jode. Sí. Entonces, tomando en cuenta eso como base, tú te das cuenta que, bueno, por ejemplo, Alex Tienda, cuando vino a Venezuela, tal vez el carajo todo lo hizo, o sea, bueno, de hecho no fue tal vez, fue así, él vino, grabó todo y cuando se fue que editaron y salieron las vainas. O sea, él sacó las cosas 3-4 meses después que ya había grabado. Exacto. Entonces, donde tú te das cuenta, claro, hay una serie de condiciones que no para todos los países aplica. Sí. Entonces, y que, bueno, ellos tienen la ventaja que a su nivel de reconocimiento, contactan con lugareños y eso, y les abren las puertas. Claro. Y el caso latinoamericano muchas veces es muy solidario, ¿no? No sé otros países, no quiero hablar paja, no. Sí, claro. Pero no sabemos en qué condiciones vas a llegar. No con esto queremos decir desanímate. No, pero que hay que tener mucho la balanza cuidado. En cuenta, hay que tener mucho cuidado, porque hay cosas que realmente sí son importantes. Como dices tú, la solidez económica 100%. Es importante, porque si no tienes
esa entrada fija o esa solidez baja. Vas a pasar roncha. Uh-huh. Que seguramente lo vas a hacer, pero por lo menos mientras pases menos roncha, mejor. Y mientras menos te expongas, mejor, ¿no? Sí. No sé si tienes algo que agregar en este lado de la cosa. Creo que, No, realmente... que podemos entrar en conclusiones. No, sí. Yo tengo aquí qué profesiones Bueno, están perfecto, para hacer nómadas digitales. Perfecto. ¿Qué países te pueden recibir? Yo tengo aquí lo de las profesiones, pero... Vale, vamos a ir diciendo las profesiones. Quizás comentamos un poco sobre ellas. Muchas son obvias. Claro. Entonces, pero para que las tengan en cuenta. Bueno, voy a empezar. Analista cripto, como habíamos mencionado, las personas que están en el mundo de las finanzas, de las criptomonedas y eso. Me imagino que también los traders tienen buena oportunidad para ser nómadas digitales. Sí, dependiendo, porque acuérdate que el trading también tiene como esta cosa de que tienes que estar allí. Exacto. Todo el tiempo. Entonces... Sí, no todos los tipos de trading, pero sí. Pero el viaje, la cosa, la vaina, me imagino que depende del tipo de trader que sea, te funciona. Exacto. También, evidentemente, es que la mayoría de los trabajos remotos te funcionan, ¿no? Por ejemplo, ser community manager. Claro, el marketing digital es uno de los más cotizados para este tipo de trabajo. Y el diseño gráfico. Diseño gráfico también está como en los tops. Que precisamente por eso es que tocamos el tema, porque sabemos que está dentro de nuestra área. El podcasting, por cierto. Ajá. El podcasting también. La verdad, no fue que me sorprendió, pero tampoco era que me lo esperaba, porque también necesitas como ciertas condiciones para hacer un podcast. Entonces no sé si todos los sitios van a funcionar. Claro. Si yo ya estoy como encasillado en la manera en que lo hacemos nosotros. No, es que yo creo que sí. Creo que sí, pero si vives de eso. O sea, claro, que tengas ya establecido muy bien tu contenido, tu podcast y todo, que te permita movilizarte con todo sin perder la estabilidad de otra cosa. Correcto, y es una profesión que creo que es difícil vivir de ella. Es difícil. Igual como blogger, que son otras personas que se dedican a eso. Muchas de estas personas normalmente son multitarea, claro, ¿no? Que son diseñadores, communities, pero también tienen su blog. Entonces hacen de todo un poco para poder sobrevivir. Y que también, y de esa manera se rebuscan. También eso, precisamente muchos de estos nómadas digitales aprovechan el hecho de que están de viaje, de que visitan muchos sitios para generar contenido que les permite visibilizar su chamba. Exacto. Y es inteligente. Sí, eso total. Es una movida súper inteligente. Total. ¿No? O sea, hacen de su estilo de vida un medio de ganancia. Ajá. Los programadores como que son los que más top en esta vaina. Sí, ¿no? sí. Los coach, profesores de idioma. Claro. Tiene sentido. Obvio, tiene sentido. Pero puedes generar tus clases. Estos profesores también son traductores. Sí. Entonces pueden movilizarse tranquilamente. No, y que si están de repente registrados en plataformas específicas en las que el curso sigue vendiéndose, por ejemplo, continuamente, que tienen un ingreso pasivo, les permite también. Sí. Eso. Sí, total. Y tienen la ventaja del idioma, que eso es algo muy importante si quieres hacerlo, si quieres ser nómada, ¿no? Claro. Creo que es algo súper importante. Asistente virtual, que se está viendo últimamente muchísimo. Copywriter. Ok. Y consultor son los que más anoté aquí. No, yo tenía sobre todo los de las áreas creativas, como eso, como fotografía. Claro. Diseño. Ojo, cuando hablamos de marketing, content management, todo lo que embarga el marketing. O sea, entonces, sobre todo el marketing digital en este sentido. Exacto. Porque es el que no necesita de un espacio físico, de maquinaria ni nada. Exacto, correcto. Ok, países que promueven este tipo de iniciativas, por lo menos en Latinoamérica, tengo aquí anotado solo Costa Rica, México, Panamá y Colombia. Bueno, Colombia, fíjate que no lo tengo. Pero yo tengo Portugal, que es como uno de los preferidos, porque es uno de los que empezó con el tema de la visa para nómadas digitales. Que de hecho eso es una de las cosas que ha afectado Lisboa, en cierto modo, es uno de los 3 ciudades más caras del mundo. Correcto. Para vivir.
por justamente a raíz de esta... Sí. Creo que, bueno, vamos a ver, creo que se van a venir políticas interesantes de los países que tienen estas visas Claro. para no joder tanto a su pueblo, ¿no? España es uno de los que está sacando visa ahorita y está muy accesible con el tema. República de Mauricio, hacia África. Sí, sí. Interesante. No lo sabía. Emiratos Árabes. Sí, porque Tengo mis dudas. lo que pasa es que hay algo que también pasa, que muchas de estas iniciativas también van a lugares despoblados, ¿no? Que tienen, por ejemplo, lo que pasa en Qatar. Okay. Qatar es ahorita un sitio que tiene como varias ciudades o varios sitios que están casi despoblados, ¿no? Claro. Y ellos necesitan que la gente vaya. Entonces generó facilidades y generó alguna cantidad de este tipo de visas, sí, para que la gente sí, vaya y medio... Sí, total. Haga eso, ¿no? Me suena lógico porque igual pasa con Italia. Hay sitios que son despoblados ya, que incluso rematan los lugares y eso. Entonces no lo veo ilógico que lo usen para los nómadas digitales y eso, para generar un ingreso. Exactamente. Que se mueva la economía en eso pasa y ha pasado en varios sitios. Lo que pasa es que, por ejemplo, en Portugal se hizo un poco con esa intención, pero también otras ciudades que no están tan despobladas han sido afectadas. Ok. Lo hablamos: Costa Rica, Panamá, Brasil, Dominicana. En cuanto a América, esos. Australia, al parecer, es un sitio que paga muy bien, la calidad de vida es buena y está permitido. Casi todos tienen visa para esto. Sí. Muchas veces te dan que sí, visa de residencia temporal, que es una visa como para estar en el sitio como por 4 años, que es el caso de México. Barbados, México, Alemania, Grecia, Islandia, República Checa y Malta. Son los que tengo, son varios. Sí. Además que me faltan los asiáticos, ¿no? Sí, hay muchos países creo que Filipinas que promueven esto precisamente porque sí genera un cambio positivo a nivel económico en muchas ocasiones. Claro, sí. Evidentemente para el Estado, para el comercio como tal, porque mucho de este dinero viene de afuera. Sí, ¿no? Por supuesto. Y genera un movimiento muy interesante. Pero a nivel de gente, a nivel del local, de la persona que vive allí, es a esa la persona a la que le desmejora su calidad de vida. Sí, correcto. Entonces, ahí es donde está la dualidad de él. Sí. Otra cosa que anoté fue la economía. Aproximadamente cuánto gano. Varía muchísimo. Pero, o sea, los que más tanteé fueron entre los 800 a 5,000, 6,000 dólares, según lo bueno que seas y en la cantidad de trabajo que te metas. El promedio que yo conseguí era un promedio entre 2.500 y 3.000. Ideal sería eso. Lo que pasa es que yo vi una persona muy top en su área, hace varias cosas, es coach, profesional. Pero si te fijas, el promedio entre 800 y 6.000 es más o menos eso. Sí, es un rango más amplio, pero ojo, los 6.000 no es que me puedo ir y me voy a ganar 6.000. No, hay que echarle bolas para llegar a la suma. Que está... Exacto. Y que muchos de los países permiten demostrar ingresos y son más de 1.500 dólares. O sea, con 800 no te vayas. Porque a menos que vayas a hacer otra cosa dentro del país, X. Bueno, puse aquí, el trabajo se complementa con otra actividad en muchos casos. Y cosas caras que tiene esto es seguro de viajero. Deberías estar asegurado, muchos países lo exigen. Y un abogado. Para mover cierto papeleo referente a facturación. Exacto. Eso es lo que más he visto. Bueno, un podcast bastante informativo. Sí, igual yo tenía la idea de hacer este podcast con alguien que se dedicara a esto. Sí, sería lo ideal. Si eres nómada digital. Y estuve buscando entre gente que esté en Venezuela, que haya por ahí, comunicándome. ¿no? De hecho, conseguí una persona que tiene un caso fallido, ¿no? Está interesante. Que me llama mucho la atención. No puede por esta fecha, pero entonces quedamos pendientes para una segunda parte hablándolo con una persona que
que tenga mucha más información que nosotros, Perfecto, que nos pueda dar su testimonio. Entonces, mi conclusión respecto a este tema es que evidentemente es muy atractiva la opción de ser nómada digital. Exacto. Sobre todo para nosotros que nos dedicamos a este tipo de trabajo que de repente no nos ata de manera física a un lugar. Exacto. Y sí es atractivo, pero que hay que tomar muchas cosas en cuenta antes de lanzarse para no pasar roncha. Sí, no le podría agregar más, sino que hay que estar pendiente, ir con cabeza a hacer lo que vas a hacer. Y bueno, todo el éxito si te vas a lanzar al agua. Perfecto, entonces vamos con el off topic. El off topic. Ok. ¿Qué trajiste esta semana? Yo tengo cositas por ahí, pero vamos. Traje solo una porque quiero también para los otros capítulos no desgastar los cartuchos. Yo soy uno de esos que no tiene para ir a la esquina. No, bueno, mentira. En diciembre, por mi cumpleaños, para promover el turismo nacional, fui a la Colonia Tovar. Está brutal, espectacular. Por cierto, entre esas que estaba grabando ahí, como blogueando y todas esas cosas, conocí una muchacha lugareña y nada, conversamos, le comenté que tenía un podcast y eso, y estamos pendientes como quizás salga un programa por allá. Quizás, vamos a ver. Pero está interesante. Lo importante, el off topic. Sitio muy bonito, muchas posibilidades para comer. Sabemos que es un pueblo pequeño, sí, pero está espectacular. Me quedé en unas cabañas, se llama Cabañas Lady y está súper bonito. Conexión, por cierto, para ser nómada digital te sirve. Tiene buena conexión, cocina sus cosas, ¿no? De todas maneras, en mi Instagram, TikTok están, en TikTok vi que hiciste un TikTok, está la referencia sobre eso. Pero está muy bonito, de verdad, los invito. Me dicen que los fines de semana son donde hay mayor actividad. Yo fui, no había mucha gente, eso a mí me encanta. Claro, pero si te gusta la gente, bueno. Es que fuiste justo en la fecha intermedia entre el 24 y el 31. Exacto. Y se entiende, ¿no? Sí, había gente, pero no una cantidad de gente. Y eso. Pero a mí también me parece genial ir a sitios así cuando no es temporada. Exacto. Pero eso es porque soy yo y... Nada. Si te gusta el bululú, bueno, ven temporada, pero está bonito. Mi recomendación en este caso, en los últimos capítulos dije que iba a ver Pinocho de Guillermo del Toro. Ok, sí. Brutal. Brutal. Bueno. Es como... Es otro peo. La animación es stop motion. El diseño de los personajes, muy Guillermo del Toro, muy tal, no sé qué. Y la historia, lo que más me gusta de la historia es que se permite ser un poquito más crudo de lo que conocemos de Disney. Yo no conozco la historia original. Entiendo que la historia original también es un poco fuerte. Es fuerte. Pero... bueno, de por sí la de Disney es bastante fuerte. Claro. O sea, es cagante. Pero está Disneyizada. Obviamente. Pero a pesar de ser Disney, tiene lo suyo. Pero esta me gustó mucho. Sí. Y toda esta mitología de cómo al final se resuelve esto de lo que es ser real. Es como ser real es ser como tú eres. Y eso, a mí eso me encantó. Yo voy por la mitad porque la estaba viendo con mi hijo. Claro, tienes que depender de la atención de él. Sí, entonces, claro, él esperaba algo más, mucho más animado, colorido. Es que no me gusta que Pinocho sea así todo de madera, pero es que Pinocho tiene que ser así todo de madera, ¿sabes? Claro, a lo mejor es para un público un poquito más grande. Sí. Mi sobrino la ama. Claro. ¿Sabes? Mi sobrino tiene 6, 7 años, cuando mucho. Creo que tiene 6. Y si evidentemente no es este tipo de películas que los niños la ven una y no. Claro. No es ese tipo de películas porque él la vio, amó, entendió lo que pasó y después la vio. Agarró su jarabe lengua y... 2 semanas después, ¿sabes? Exacto. Y ya. En otro momento le he puesto películas que sí es bucle. Sí, entonces siempre. Se nota que es una película a lo mejor más dirigida a un público un poquito más grande y a uno que es el adulto que le gusta la animación, que yo soy de eso. Exacto, sí, no, total. Sí, entonces esa es mi recomendación de este capítulo.
creo que nos quedó un capítulo bastante redondo. Sí, creo que está interesante porque dimos bastantes consejos, bastantes tips, Sí. bastantes cosas. Si tienes algo que añadir en la caja de comentarios, No se preocupen por que Instagram. abajo está la caja de comentarios para que nos comenten, hasta mi WhatsApp privado si quieren. Exacto. Como siempre le decimos, estamos en todas las plataformas de podcast. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales personales como Dusky Rick. y Groyart, y si colocas en Google hashtag que es la que hay, Exacto. te salen toda la página, el Instagram, TikTok, todo. Entonces nos Sí. puedes ir buscando por aquí. Estamos pendientes en un siguiente capítulo y